Esta lección la dedicamos al repaso de la trigonometría. Es una rama de las matemáticas y estudia las relaciones que hay entre los lados y los ángulos de un triángulo. También incluye, en menor grado, a la circunferencia. La palabra trigonometría procede de trígono, tres ángulos, y metrón, medida. Como ves, estamos hablando del triángulo. La trigonometría está presente en ingeniería, medicina, física, topografía, astronomía, navegación por mar o por aire. En la pantalla siguiente tienes una muestra de la presencia de triángulos en nuestro mundo. ¿Por qué el triángulo es un polígono tan importante? Porque se resiste a la deformación. Si haces presión sobre uno de sus vértices, notarás que los lados que parten de él, se resisten a ser cambiados de forma. Cualquier otro polígono cedería ante esta fuerza ejercida sobre un vértice. Este es un motivo importante por el que la forma triangular está presente en la construcción. Incluso en las grúas pluma. El origen de la trigonometría se remonta al siglo II a.C. Tanto en la Grecia antigua como en la India manejaban algunas de las razones trigonométricas que hoy las seguimos usando. Por si no lo recuerdas, ¿qué se entiende por razón en matemáticas? Es un cociente entre dos medidas. Procura tenerlo muy en cuenta. En trigonometría hay 6 razones trigonométricas. Es fundamental que asimiles bien dos, porque de ellas nacen las otras 4. En el contenido de esta pantalla tienes el esquema de la anterior. En ella puedes observar un triángulo grande, el C, O, C', que corresponde a la casa. El B, O, B' que corresponde al árbol y el A, O, A' que corresponde al niño. Vemos que hay un ángulo común, para todos, de 22 grados. Compruebas que todos los triángulos, niño, árbol, casa, son rectángulos por tener un ángulo recto o de 90 grados. Sabes que todo triángulo rectángulo tiene dos catetos, uno está enfrente del ángulo, es vertical, y el otro está pegado o es adyacente al ángulo recto y es horizontal y una hipotenusa. O A, la del niño, o B, la del árbol y o C, la de la casa. A continuación, comenzamos con la trigonometría. Sabemos que razón es un cociente de dos medidas. Una medida dividida por otra.
Al dividir las medidas de los lados pegados o adyacentes al ángulo de 90 grados entre sus hipotenusas, para un mismo ángulo, en nuestro caso 22 grados, daban el mismo resultado. Dicho de otro modo, los cocientes indicados por A' dividido por O, A, B, B' dividido por O, B, y C dividido por O, C valen lo mismo. Vamos con la primera razón. La medida del cateto opuesto al ángulo entre su hipotenusa, se llama seno del ángulo, en nuestro caso 22 grados. La segunda razón se llama coseno del ángulo y vale el cociente de las medidas que tienen, el cateto pegado o adyacente al ángulo entre su hipotenusa. Pasemos a la práctica. ¿Sabes qué es un clinómetro? El clinómetro es una sencilla herramienta que se usa para medir ángulos. Ojalá te animases a hacer uno. Necesitas pocas cosas. Posiblemente necesitarías comprar un transportador de ángulos, cuyo precio puede llegar a 6 euros. Con un transportador de ángulos, pegamento, cuerda, la parte de plástico de un boli o una pajita de plástico, una tuerca o clavo, algo que pese, es suficiente. Si te animas a hacer un clinómetro tienes ayuda, observa el siguiente breve vídeo. Dispones de varios vídeos que te explican cómo hacerlo. Elige el que te parezca más sencillo. Continuamos con el aspecto práctico, pero, esta vez, con GeoGebra. Vamos a realizar un triángulo rectángulo en el que figuren los valores de los ángulos y las medidas de los lados. Todas estas medidas son exactas. Ten siempre presente que los ángulos se representan con letras griegas. Son pocas, las aprenderás sobre la marcha, hoy serán 3. Los lados se representan con letras minúsculas, y los puntos con mayúsculas. Verás que el manejo de GeoGebra es muy sencillo. Lo haremos despacio para que tú lo repitas. Si no has aprendido GeoGebra, en los cursos anteriores, dedicamos unos pocos minutos a esta formidable herramienta. Te conviene aprender a utilizarla. Te servirá de una gran ayuda, para ahora y el futuro. Con el botón izquierdo del ratón pulsado, movemos el contenido de la pantalla. Dibujamos un polígono de 3 lados. Los puntos van con letras mayúsculas y los lados se representan con minúsculas. Señalamos el ángulo de 90 grados y aparecerá la primera letra del alfabeto griego que es alfa. La verás mejor cuando movamos el punto B. Ves que nos estamos moviendo en el sentido de las agujas del reloj al señalar los valores de los ángulos. Al que queremos calcular su valor, debe ir en segundo lugar. Movemos los puntos o ángulos al lugar que nos apetezca.
Ponemos las medidas exactas de cada lado. Movemos el punto B para mejorar la presentación. Letras del alfabeto griego. Detén el vídeo. Continuamos con el aspecto práctico. Respuesta. Observa que al introducir los datos, señalamos sus medidas. Tomamos 3 unidades para el lado del seno y 4 para el coseno. En el momento que marcamos medidas, la respuesta es inmediata. La respuesta es 36,87 grados. Veamos cómo respondes a la pregunta, ¿puede el seno o el coseno valer más de 1, por ejemplo, 1,2, o 3,5? Explicas el porqué de tu respuesta. Respuesta. Recordarás que el seno y el coseno son razones trigonométricas, es decir, una medida dividida por otra. Un cateto dividido entre la hipotenusa. Cateto opuesto al ángulo, entre la hipotenusa, el seno. Cateto contiguo al ángulo, entre la hipotenusa, el coseno. Un cateto no puede ser mayor que la hipotenusa. Segunda parte. ¿Crees que un triángulo puede tener por longitud de sus lados 4, 6 y 11 unidades? Las unidades pueden ser milímetros, centímetros, decímetros, metros, etc. Detienes el vídeo mientras lo piensas. No se puede construir porque la suma de los dos lados de menor longitud debe superar la longitud del lado más largo.
Compruebo que no puedo cerrar el triángulo, me sobra longitud del lado tercero. Puedo hacer triángulos, siempre que los tres lados sean iguales o que la suma de las longitudes de los dos menores supere la medida del lado más largo. Realizo un polígono regular de tres lados. Regular significa que los lados son de la misma longitud. Todos los lados miden igual. Realizo un triángulo en el que dos lados miden lo mismo. Los lados I y K miden igual. El triángulo cuyos lados miden lo mismo se llama equilátero. El triángulo en el que dos lados miden igual, se llama isósceles. Los que todos los lados miden diferente se llama escalenos. Detalle a tener en cuenta. Cuando dibujas un triángulo, los puntos deben estar frente a sus lados correspondientes. El punto A mayúscula está frente al lado A minúscula, el punto B mayúscula está frente al lado B minúscula, el punto C mayúscula está frente al lado C minúscula. Cálculo del seno y coseno de los ángulos de 30, 45 y 60 grados. No hay duda que abandonar una vieja costumbre para adaptarse a nuevos tiempos, en la mayoría de los casos, no gusta. Recuerda lo que nos dijo Darwin el año 1859, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Utilizamos la herramienta GeoGebra. Calculamos el coseno y seno de 30 grados. Después, lo haces tú. Si no lo haces, no sabes si lo has entendido bien. Es una comprobación. Arrancamos GeoGebra. Tomamos la opción, ángulo con su amplitud. Fijamos los puntos del triángulo. Al poner el segundo, nos propone un ángulo de 45 grados, no nos interesa y lo borramos, escribimos 30 y pulsamos en OK. Nos coloca un ángulo de 30 grados y añade un punto, el A mayúscula.
De la opción polígonos, tomamos el primero y dibujamos los lados. No se trata de un triángulo rectángulo. Necesitamos el cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Debe ser perpendicular entre el punto A mayúscula y el lado A minúscula prima. Para ello, colocamos un segmento desde el punto A mayúscula hasta el lado A minúscula prima. Debes hacerlo despacio y bien. Ya tenemos el cateto opuesto al ángulo de 30 grados representado por la letra F. Necesitamos dibujar el cateto adyacente al ángulo recto o la medida que hay entre los puntos B y C. Para esto, colocamos un segmento entre ambos puntos. El cateto contiguo o adyacente al ángulo recto está representado por G minúscula. En el ángulo inferior izquierdo de la pantalla realizamos el cálculo de dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa, es decir, el coseno. G minúscula entre la hipotenusa representada por el lado A minúscula. La barra que tiene la tecla del número 7 te sirve. Al pulsar entrar, la respuesta es 0,87 o valor del coseno de 30 grados. Para calcular el valor del seno divides F minúscula o cateto opuesto al ángulo de 30 grados, entre A minúscula o valor de la hipotenusa. La respuesta es 1/2 o 0,5. GeoGebra posee su propia calculadora. Haremos uso de ella en el siguiente corto vídeo que lo dedicamos para el cálculo de los valores del seno y coseno de 45 grados. Omitimos comentarios para evitar repeticiones. Nos propone 45 grados por lo que aceptamos pulsando sobre OK. Trazar un segmento perpendicular no es fácil. Es más seguro que tracemos una perpendicular desde un punto, en este caso, del punto A, mayúscula, prima, al segmento, A, minúscula, prima. Elegimos la opción, pulsamos sobre el punto, A, mayúscula, prima, primero, y, seguidamente, sobre el segmento, A, minúscula, prima. Ahora hallamos del punto de intersección de esta perpendicular con el lado, A, B, del triángulo. Para ello, pulsas sobre esta perpendicular, y, después sobre cualquier punto del lado, A, B, del triángulo. En el lugar exacto, aparece el punto C. Trazamos el segmento A, mayúscula prima, C que es el cateto opuesto al triángulo rectángulo que se ha creado, y el segmento contiguo al ángulo recto de este triángulo. Ya tenemos los catetos, G y H que nos permiten conocer NPS valores del seno y coseno de 45 grados. Pulsamos en el ángulo inferior izquierdo donde dice, entrada y aparece una calculadora. Hallamos primero, el valor del seno de 45 grados dividiendo el cateto opuesto a este ángulo entre la hipotenusa, A minúscula. Puedes hacer uso de la calculadora para dividir. Después, calculamos el valor del coseno. Vemos que el seno y el coseno de 45 valen lo mismo, 0,71 unidades. Valor del seno y coseno de 60 grados. Lo hacemos sin comentarios.
Seno de 60 grados vale 0,87 redondeando. Coseno de 60 grados vale 0,5. ¿Te has fijado que los valores del seno y coseno, hasta ahora, no llegan a valer 1? Si llegan a valer 1 y menos 1 con otros ángulos. En ningún caso pasan de estos valores. Es por lo que se les estudia ayudándonos de una circunferencia de radio 1. Estudiamos al seno y coseno de 60 grados dentro de la circunferencia. Ampliamos los ejes de coordenadas. Dibujamos una circunferencia de radio 1. Añadimos un punto que nos sirve para colocar el ángulo de 60. Al cerrar el polígono obtengo los catetos A, C, minúscula prima y la hipotenusa D. En el ángulo inferior izquierdo realizo los cálculos para obtener los valores del seno y coseno de 60 grados. Obtenemos los valores 0,87, redondeando, y 0,5. El seno, en realidad vale 0,866. Si sumas el seno cuadrado de 60 grados más, el coseno cuadrado de 60, obtienes 1 de resultado, es decir, el valor del radio o hipotenusa del triángulo que está dentro de la circunferencia. Esta es una ley importante en trigonometría. La fórmula fundamental de la trigonometría es: el seno cuadrado de un ángulo alfa más el coseno cuadrado de este mismo ángulo, vale 1. Alfa representa a cualquier ángulo. Es importante la fórmula que acabas de escuchar, pero más importante eres tú. Que tú sepas manejar GeoGebra u otra aplicación y seas capaz de deducir esta fórmula. Comprueba si logras calcular con GeoGebra el valor del seno y del coseno de un ángulo de 30 grados. Si lo logras, te felicito. Si intentas, pero no lo has logrado, inténtalo otra vez, porque este es el camino del aprendizaje. Si has fracasado la primera vez, te aseguro que la segunda vez, el fracaso no es tan gordo, al siguiente intento puedes fracasar por un poco. Si vuelves a intentarlo, las veces que sean necesarias, llega el éxito. Más tarde o más temprano, pero llega y eres, mentalmente, más fuerte. Fin de la segunda parte. Tercera parte. ¿Qué tienen en común las manzanas? La curva con la recta. ¿Las piedras y los balones? Los objetos de la pantalla anterior, tienen en común, que se tocan en un punto. En trigonometría, al referirnos a la tangente, queremos decir que, una recta toca en un punto a una curva. Trazamos dos rectas tangentes a una circunferencia.
Dibujamos una circunferencia fijando el centro y un punto de ella. Colocamos el punto C fuera de ella. Tomamos la opción de tangentes. Pulsamos sobre el punto exterior, C, y seguidamente sobre la circunferencia y se trazan las dos tangentes a esta. Eliminamos el punto B. Para saber el punto exacto de contacto entre recta y punto, tomamos la opción de intersección. Pulsamos sobre cualquier punto de la recta, después, sobre un punto cualquiera de la circunferencia para determinar el punto de contacto. Lo repetimos para determinar el segundo punto exacto de contacto. De este modo quedan determinados los puntos D y E mayúsculas, que son comunes para rectas y circunferencia. A la izquierda de la pantalla. Vemos que D tiene por coordenadas 10,24 y 5,99 y E tiene por coordenadas 8,88 y 2,34. La recta G minúscula es tangente a la circunferencia, en el punto D mayúscula y la recta F minúscula, en el punto E mayúscula. La palabra tangente procede de la palabra latina tangere que significa tocar, palpar. ¿Cómo se calcula el valor de la tangente? Dividiendo el seno entre el coseno. Ejemplo. Al aprender trigonometría algunos nos hemos preguntado, ¿dónde están las líneas, dibujos o gráficos que representan al seno, coseno o tangente? Para verlos con sus medidas, lugares o posiciones en el plano, es interesante la posibilidad que nos ofrece GeoGebra. Un estudio completo lo podemos realizar con la circunferencia trigonométrica, que, como se te dijo, tiene un radio de una unidad, o vale 1. Sería conveniente que tú realizaras lo que vas a ver a continuación. Paseo por la circunferencia trigonométrica desde 0 hasta 360 grados. Arrancamos como siempre, la excelente herramienta, GeoGebra. Ampliamos la pantalla con la lupa con signo más que lo tenemos en el lado derecho inferior de la pantalla. Dibujamos una circunferencia de radio 1. Colocamos un punto en la intersección de la circunferencia con el eje de las X. ¿Utilizamos un deslizador? Lo hicimos en curso pasado. Es una variable que toma los distintos valores que le indicamos, de modo que al variar su valor, los objetos que de ella dependen se actualizan al momento. Tomamos la opción ángulo y aparece el texto alfa igual a 45 grados. Borramos 45 grados, lo observa que aceptamos el intervalo desde 0 a 360 grados. Valor mínimo 0, y máximo 360, incrementando de 1 en 1. Dibujamos un ángulo dada su amplitud. Ahora, el valor del ángulo está representado por alfa que depende del deslizador. Para escribir alfa en lugar de 45 grados, nos dirigimos al teclado que tienes a la derecha de la ventana. Tras pulsar en él aparece una calculadora y otras opciones. Pulsa sobre el texto ABC. Y aparece a la izquierda de la última la tecla con el texto ABC pero en griego. Encima de esta tecla tienes la que contiene alfa. Probamos el deslizador y vemos que funciona bien, trazamos la perpendicular desde el punto B, mayúscula prima,
al eje de la X. Nos sirve de guía para colocar el segmento que representa al cateto opuesto al ángulo, y, además, es el seno del ángulo que señala el deslizador, porque la hipotenusa que es el radio que vale 1. Ya sabes que un valor que no sea 0, entre 1, sigue valiendo lo mismo. G minúscula representa al cateto opuesto al ángulo, y, además, es el seno. Realizamos la misma acción para el cateto adyacente al ángulo, representado por h o coseno. La letra minúscula, y representa la hipotenusa que vale 1. Comprobamos si ángulos y valores del seno, y coseno funcionan bien al variar los valores del deslizador. Vemos que sí y cambiamos de nombres para comprobar los datos de modo más claro. La letra, G, representa al seno. Cambiamos G, por seno. Pulsamos con el botón derecho del ratón sobre G, tomamos la opción renombrar. Escribimos la palabra seno y comprobamos, volvemos a pulsar el botón derecho, esta vez sobre la palabra seno, y de las opciones que nos presenta GeoGebra, tomamos la que dice propiedades, y de la nueva ventana, tomamos la opción nombre y valor para que de este modo lo podamos leer más fácil. Realizamos las mismas acciones para el caso de la letra H, que es la que representa al coseno. Comprobamos los cambios, utilizando el deslizador. Cambiamos de color para distinguirlos mejor. Pulsamos con el botón derecho sobre seno y tomamos la opción propiedades. En el nuevo menú nos dirigimos a color y tomamos el rojo. Realizamos las mismas acciones para el coseno y le ponemos color azul. Vamos con la recta tangente, recuerda que es una recta que toca a una curva en un punto. Trazamos la recta tangente tomando la opción, tangentes. Tomas el punto B, mayúscula prima, y, la curva, un punto cualquiera de la circunferencia, y nos aparece la recta G minúscula. Colocamos un segmento desde el punto B, mayúscula, prima, hasta la intersección de la recta G, con el eje de la X. En este punto aparece el punto D. La recta tangente correspondiente al ángulo que señala el deslizador es B', D. Le ha puesto el nombre de H, minúscula. Le cambiamos de nombre y color, como lo hemos hecho con el seno y coseno.
La recta tangente de un ángulo puede valer desde menos infinito hasta más infinito. Si compruebas verás que, si tienes un ángulo de valor 0, el seno vale 0 y el coseno 1. Esto significa que la tangente vale 0 entre 1, es 0 si el ángulo es de 90 grados, el seno vale 1 y el coseno 0. En este caso, al dividir 1 entre 0 nos da infinito. Debes tener en cuenta los signos de los valores del seno, coseno y tangente, dependen del cuadrante donde se hallan situados, ya sabes. Las medidas negativas se hallan a la izquierda y debajo del 0, las positivas. A la derecha y por encima del 0, los signos de los valores de la tangente, dependen de los del seno y coseno. La tangente es el cociente entre el seno y el coseno, por ello, hemos de tener presente la regla de los signos al efectuar una división: más entre más, es más. Menos entre más es menos. Menos entre menos es más. Detalle importante. Dibujamos una circunferencia y un punto exterior. Eliminamos el punto B y quitamos la etiqueta de la letra que señala el centro de la circunferencia. Trazamos tangentes a la circunferencia que pasen por el punto exterior. Hallamos los puntos de intersección, recta, curva. Unimos los puntos del triángulo. Vemos que la intersección del radio, con la tangente, forma un ángulo de 90 grados. Es importante que lo sepas. El radio de una circunferencia forma un ángulo recto con la recta tangente en el punto de contacto con la circunferencia. Sería muy conveniente que fueses tú quien repitiera con GeoGebra lo que acabamos de hacer. Es para que tu memoria guarde la idea que pretendemos destacar. Lo que cada cual ve u oye se olvida pronto. Dura mucho más en nuestra memoria lo que cada cual realiza, sabiendo lo que está haciendo. Práctica. Ejercicio 1. Sabiendo que el seno de 30 grados mide 0,5 unidades, ¿cuántas tiene su tangente? Detienes el vídeo mientras lo calculas sin hacer uso de aplicaciones. Respuesta. ¿Recuerdas que, hace poco, dedujimos lo que tienes debajo? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, que vale el 1 por ser el radio de la circunferencia trigonométrica. Sustituyendo el valor que nos dan, en esta fórmula, tenemos 0,5 al cuadrado, más el coseno cuadrado de 30, es igual a 1. Calculamos el valor del coseno de 30 grados. Después, dividimos el valor del seno de 30 grados entre el valor del coseno de 30 grados y obtenemos el valor de la tangente de 30 grados, que equivale a 0,577. Calculamos el mismo ejercicio con una calculadora.
Lo hacemos con GeoGebra. Omitimos comentar las acciones que realizamos para evitar repeticiones. Dividimos el cateto opuesto al ángulo de 30 entre el cateto adyacente al ángulo de 30, es decir, seno entre coseno, y nos da 0,58 por causa del redondeo. Problema 1. ¿Qué altura tiene un árbol que, midiendo el ángulo de elevación con un clinómetro, desde el suelo hasta la copa o parte alta, señala 47 grados? Debes tener en cuenta que, el cateto opuesto al ángulo de 47 grados, es la altura, x, o lo que mide parte de su altura. El ángulo que nos indica el clinómetro está formado por la línea que se dirige a la cima del árbol, y la línea imaginaria de la recta, paralela al suelo horizontal, que comienza a la altura de los ojos de quien mide a la altura x. Hay que añadir la medida que tiene de la persona, desde sus ojos hasta el suelo. Respuesta. La tangente, sabemos que es la razón, relación o cociente indicado entre el seno y el coseno de un ángulo. Dividimos la longitud del lado opuesto al ángulo de 47 grados, que es x, entre la longitud del lado adyacente al ángulo de 47 grados que mide 30 metros, y es el coseno. Despejamos x y vemos que mide 51 metros. A esta altura, hemos de añadir la que tiene quien mide desde sus ojos hasta el suelo, porque el ángulo de 47 grados está formado por la línea que se dirige al punto más elevado del árbol y una línea paralela al suelo horizontal, a la altura de los ojos. Por cuanto hemos visto, existe una trigonometría dentro de una circunferencia, y otra, fuera de ella. Ninguna de las dos es complicada, es fundamental que ningún detalle lo dejes pasar sin haberlo aclarado. Segundo problema. En este problema tratamos el ángulo de depresión. ¿Qué es ángulo de depresión? Es el ángulo que se forma entre la visual de un observador que mira hacia abajo y la horizontal. Si un objeto está por debajo de la horizontal, se llama ángulo de depresión al ángulo formado por una línea horizontal y la línea visual hacia el objeto. Veamos cómo resuelves lo siguiente: desde un faro situado en tierra firme, y desde una altura de 168 metros, se observa un portacontenedores bajo un ángulo de depresión de 5 grados. ¿A qué distancia de la costa navega el buque? Cuando vayas a resolver un problema, coloca todos los datos que conozcas en un gráfico o dibujo. Casi siempre, prestan una importante ayuda a la hora de resolverlo. Respuesta. En realidad, tenemos un triángulo rectángulo cuyo cateto opuesto al ángulo de 5 grados vale 168 metros y su cateto adyacente, x. La longitud de la recta tangente nos viene dada por la razón. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Tangente de 5 grados es igual a 168 entre x. Hacemos operaciones después de haber averiguado el valor del cateto adyacente a 5 grados y vemos que la distancia pedida es de 2 kilómetros y 100 metros. Problema 3.
El observador, cuya altura de sus ojos al suelo es de 1.75 m, realiza una primera medición y comprueba 22 grados. Camina, en línea recta hacia la montaña, 800 metros y realiza una segunda medición comprobando un ángulo de 51 grados. ¿Qué altura tiene la montaña? Respuesta. Cuando se lee atentamente el enunciado del problema y se observa lo que nos pide, podemos pensar en que necesitamos una potente excavadora para llegar a la base de la montaña para medir su altura. No hace falta. En la primera medición, tenemos la primera ecuación, tangente de 22 grados, la palabra tangente, unas veces encontramos escrita, t, g, otras, tan, y, también, t, a, g, es igual a la altura, h, dividida por 800 más x. Miramos en la calculadora el valor de la tangente de 22 grados y vemos que vale 0,4. Prescindimos de más decimales. Realizamos las operaciones que ves. Esta es la primera ecuación. En la segunda medición, tenemos la segunda ecuación. Vemos en la calculadora que tangente de 51 grados vale 1,23. Sustituimos este valor en la segunda ecuación y vemos que la altura es igual a 1,23 por el valor de x. En la primera ecuación, quitando paréntesis obtenemos que, h, la altura, es igual a 320 más 0,4x. En la segunda ecuación ves que la altura es igual a 1,23 por x. Esto significa que 320 más 0,4x es igual a 1,23 por x. Hacemos operaciones y llegamos a que x mide 376,47 metros. Como la montaña mide, según la segunda ecuación, 1,23 por el valor de x, vemos que desde el punto donde se halla el observador, la altura equivale a 376,47 por 1,23, obteniendo 463,5 metros. A esta altura habrá que añadirle la medida del observador desde sus ojos al suelo, es decir, 1,75 m. Altura de la montaña desde el nivel del observador es 463,5 más 1,75, igual a 465,25 metros. Problema 4. En la subida de un puerto de montaña, ¿qué significa la señal de tráfico de la foto? Esta señal nos avisa de la existencia de un tramo de carretera con fuerte pendiente de subida, por lo que conviene guardar distancias. El número nos indica la pendiente del porcentaje. Hay dos posibilidades para resolver el porcentaje de subida de la montaña: utilizar el seno, o la tangente del ángulo alfa. En ambos casos, presta atención a lo que representan cada una de las variables que utilizamos. Esta carretera de montaña con una señal de tráfico del 10% y una subida de 5 kilómetros, nos indica que, por cada 100 metros de trayecto horizontal, la carretera asciende 10 metros. No se trata que por cada 100 metros de carretera se asciende 10 m, se debe tomar el kilómetro recorrido sobre la horizontal, esto es, la base del triángulo o cateto adyacente. La altura subida, que sería el seno, y la distancia de la carretera, que sería la hipotenusa. A veces, se discute el método de cálculo de la pendiente de un puerto es si es correcto hacerlo sobre el terreno realmente recorrido por la carretera, o si se debe tomar la medida de distancia sobre la horizontal del terreno, línea que no la vemos ingenieros, topógrafos y geógrafos. Nos dicen que se debe tomar la distancia recorrida sobre la horizontal, esto es, la base del triángulo. La distancia medida en la carretera sería la hipotenusa, la altitud ascendida, que sería el cateto opuesto, y la distancia sobre el mapa horizontal del terreno, que sería el cateto contiguo. Si has pensado que puedes calcular lo anterior usando el seno, tienes razón. Se produce una pequeña diferencia respecto a calcular con la tangente, en las subidas de montaña. No importan porque estas diferencias se manifiestan a partir de ángulos de más de 20 grados. No se permiten para el transporte por carretera, pendientes que superen los 12 grados y 15 para los vehículos ligeros. Puertos míticos de carreras ciclistas pueden superarlas.